La selección de discursos y pasajes. La selección de discursos y pasajes que se estudiarán durante este retiro son aquellos relevantes con relación a la doctrina y la práctica de las enseñanzas. Si ustedes hojean un poco el Tipitaka, ustedes van a ver que es muy voluminoso. En la edición del Sexto Concilio Budista hay 40 volúmenes, entonces que hay una gran cantidad de material de qué escoger. Pero nosotros vamos a estudiar solamente 3 o 4 discursos durante todo este retiro. Pero son discursos que son fundamentales, por eso el título de este ciclo de conferencias con relación a la doctrina, es decir, a la enseñanza fundamental del Buda, y también con relación a la práctica. Nosotros estamos aquí en un retiro y también necesitamos estudiar las enseñanzas específicas del Buda con relación a la práctica. Pasamos a la otra. Ahí nosotros tenemos una lista de los discursos que vamos a estudiar en estas 7 conferencias y en la medida de que el tiempo nos permita vamos a estudiar algo más. Y lo que está en negrita es lo que vamos a estudiar hoy día. Entonces ahí tenemos, vamos a estudiar los 3 discursos de la iluminación. Vamos a dejar un poco que el Buda mismo nos cuente a nosotros qué pasó en el momento de su iluminación. Entonces hay 3 discursos en el Udana Pali que vamos a recurrir a los mismos para saber, tener información con relación a la iluminación del Buda. Entonces eso lo vamos a ver hoy día. En esta conferencia tenemos pocas láminas, son 9 láminas solamente. Y a partir de mañana vamos a estudiar el primer discurso del Buda. Este discurso es relevante desde el punto de vista de la doctrina y también relevante desde el punto de vista de la práctica. Ahora, nosotros podríamos pasarnos todos los 7 días estudiando el primer discurso, pero entonces voy a ser breve, voy a tocar los puntos fundamentales, porque quiero tocar otros temas además del primer discurso. Entonces el día de mañana, lunes, vamos a estudiar el discurso de la puesta en movimiento de la rueda de la doctrina, que es el primer discurso del Buda, donde el Buda por primera vez revela al mundo su descubrimiento. Entonces vamos a tocar, en una clase vamos a estudiar el primer discurso, pero vamos a tocar puntos fundamentales del primer discurso. Y a partir del martes vamos a estudiar el segundo discurso del Buda. El segundo discurso que el Buda impartió a los 5 discípulos. El primer discurso el Buda lo impartió a estos 5 discípulos y aproximadamente 5 días después, una semana, el Buda enseñó el segundo discurso a los 5 discípulos. Y ese discurso en Pali se llama Anatta Lakkhana Sutta, que es el discurso de la característica de Anatta. Preferido dejar sin traducir ese término. Ahora, yo estaba recapitulando y en realidad nunca he dado una conferencia sobre el segundo discurso y sobre esta característica de Anatta. No obstante, hay algunos artículos en la página sobre Anatta, pero nunca hemos hablado sobre eso. Entonces, como es un tema muy importante dentro de las enseñanzas del Buda, entonces vamos a dedicarle 2 clases a tratar
sobre el tema de anatta. Y a partir del miércoles vamos a empezar a estudiar el discurso de los fundamentos de la atención, el gran discurso de los fundamentos de la atención, que es el discurso en el cual todas las instrucciones que nosotros damos con relación a la práctica están basadas. Todas las instrucciones, directa o indirectamente, con relación a la práctica del cultivo de atención y vipassana, vienen de ese discurso. O sea, es la fuente más antigua, es la fuente más importante. Entonces vamos a estudiar a partir del jueves el gran discurso de los fundamentos de la atención, y las clases del viernes y el sábado todavía no las he decidido. Ya vamos a ir viendo de acuerdo a cómo ustedes también vayan progresando en su práctica en el retiro. Entonces eso es lo que es un poco el mapa de ruta del retiro y de estas conferencias que nosotros... hay un punto más. Y el día martes nosotros vamos a hacer dos cosas en realidad, porque la última clase del curso Fundamentos del Budismo del Instituto de Estudios Budistas Hispanos me corresponde a mí. Y la última clase es sobre anatta. Entonces lo que yo voy a hacer es, a propósito, doy la charla sobre anatta aquí, y de paso doy la última clase del curso de Fundamentos del Budismo. O sea, que menos trabajo para mí. Ok. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Entonces ahora comencemos con el tema de hoy. Ahora, la iluminación del Buda, pasemos a la siguiente, es el origen de toda su enseñanza y de la orden monástica Sangha, que la preservó hasta la actualidad. O sea, de que hay un evento fundamental, que es la iluminación del Buda. La iluminación del Buda ocurrió un día de luna llena del mes de mayo, o sea que falta poco para un aniversario más de la iluminación del Buda. Y se dice de que el Buda nació, se iluminó y murió un mismo día, ese día de luna llena del mes de mayo. Entonces, por esa razón, en el mundo budista se celebran las tres cosas en un día. O sea, es una gran ventaja eso. La economía ¿no? Pero de esos tres eventos, la iluminación es el evento fundamental, ¿no? Porque como dice ahí, es el origen de toda su enseñanza Dhamma. O sea, el Buda descubre, y después que el Buda descubre, enseña lo que descubrió, y se forma esta orden monástica que todavía existe en la actualidad, y esa orden monástica ha tenido la responsabilidad histórica de preservar todo lo que el Buda descubrió. Entonces, los antecedentes de toda la enseñanza es la iluminación. Entonces, me parece que es adecuado que nosotros investiguemos en qué consistió la iluminación del Buda. Y yo les podría contar, pero ¿por qué no dejamos de que el Buda mismo nos cuente a nosotros qué es lo que ocurrió en el momento de la iluminación? Entonces hay tres discursos en una colección que se llama el Udana Pali, que es esta colección pertenece a una colección que se llama Kuraka Nikaya, que es la colección diversa.
Entonces, en este libro que se llama el Udana Pali, los 3 primeros discursos se llaman los 3 discursos de la iluminación. El primer discurso de la iluminación, el segundo discurso de la iluminación y el tercer discurso de la iluminación. Ahora, esta colección, este libro, el Udana Pali, consiste en discursos muy cortos. En una página, ustedes van a ver ahora, ustedes tienen un discurso. Y la peculiaridad de este libro es de que consiste en prosa, la primera parte, donde se relatan, digamos, ¿cómo se puede decir?, las circunstancias de un cierto evento del Buda, y después está un verso que se llama Udana. O sea que los versos de este libro es lo que se llama en Pali Udana, que muchas veces se traduce como versos de alegría. Ahora, se dice de que cuando el Buda tiene hay un evento importante en su vida, bueno, en este caso es la iluminación, se dice de que su corazón se llena de regocijo, por decir así, y no puede contener eso y lo tiene que expresar de alguna manera. Entonces ese es el significado del término Pali Udana. U significa hacia arriba y Ana, porque la D es una consonante que se inserta para evitar el hiato. U y Ana, se pone la D. Ana significa respirar. Entonces es como si, o sea, respirar hacia arriba. Entonces nosotros lo traducimos esto como expresión de alegría, pero es importante que ustedes entiendan el significado. Entonces cuando hay algo muy importante en un evento muy importante en la vida del Buda, es como si no se pudiera contener, entonces se tiene que expresar eso de alguna manera. Entonces se dice de que el Buda expresa eso, y se dice de que la forma de expresar eso puede ser de 2 formas, mentalmente o verbalmente. Entonces hay 2 tipos de udanas, lo que en Pali se denomina manasa udana, que es estos versos que que el Buda los pronuncia en la mente, y lo que se llama Vachaya Udana en Pali, que es cuando el Buda pronuncia verbalmente. Ahora, en este libro, el Udana Pali aparentemente están solamente los versos verbales. Ahora, entonces lo que nosotros vamos a estudiar ahora son las primeras palabras del Buda, las palabras verbales. Parece una redundancia eso, pero lo que pasa es de que lo que nosotros vamos a estudiar ahora, el Buda lo pronunció 7 días después de su iluminación, porque el Buda alcanza su iluminación el día de luna llena del mes de mayo, y se dice de que en el momento de su iluminación, el Buda pronuncia 2 udanas en su mente, pero no verbales. Y eso está en el Dhammapada, que son los versos número 153 y 154 del Dhammapada. ¿No? Si quieren les leo lo que el Buda pronunció en su mente. Entonces esto es inmediatamente después de que el Buda alcanzó la iluminación. Pero el Buda no lo verbaliza, sino que lo pronuncia en su mente. Entonces, el verso 153 que dice: he andado en el ciclo por muchos nacimientos, buscando sin encontrar el constructor de la casa. Nacer una y otra vez es sufrimiento. Ese es el verso 153. Son las primeras palabras del Buda que en su mente las dice. Y después el Buda dice:
constructor de la casa, te he visto. No harás de nuevo la casa, todas tus vigas están rotas, el techo de la casa destruido. La mente ha ido a lo incondicionado, alcanzó la extinción de los deseos. Entonces esos son los dos versos que el Buda pronunció en el momento de su iluminación. Y después el Buda permaneció en una misma postura sin cambiar por 7 días. Y al final de los 7 días, el Buda pronuncia las primeras palabras. Y esos son los discursos que yo voy a compartir ahora con ustedes. Y para hablar de paso sobre lo que es la iluminación, que como dijimos es el origen de la enseñanza y de la orden monástica que preservó la enseñanza. Entonces, pasemos a la siguiente lámina. Ahí tienen las referencias. Esta es la traducción del Pali al español. Entonces, si ustedes toman nota, al final, ese es el verso que el Buda pronunció. Lo anterior es una especie de prosa introduciendo el contexto en que el verso fue pronunciado por el Buda, ¿no? Entonces, la mayoría de los discursos empiezan así he oído, que son las palabras del discípulo, el venerable Ananda, que después, en el primer concilio budista, relata lo que él oyó. O sea, esto se transmitió oralmente, por eso se dice así oído. Entonces, vamos a leer el discurso. En una ocasión el sublime estaba residiendo en Urudela, en la orilla del río Neranjara, al pie del árbol Bodhi, recién habiendo alcanzado la iluminación. O sea, 7 días estuvo sentado debajo del árbol Bodhi. En esa ocasión el sublime, el Buda, permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Ahora, ese término, hay un comentario, o sea, de que si ustedes leen el comentario les va a explicar qué es lo que significa cada una de estas palabras que nosotros estamos traduciendo al español. El comentario es muy en detalle, va a cada cosa de todo esto. Desafortunadamente no podemos entrar, pero ¿qué significa la dicha de la emancipación? Se dice de que el Buda, después de alcanzar la iluminación, su mente entra en un estado que se llama el estado sostenido de fruición. Y eso significa de que la conciencia del Buda toma el nirvana como objeto durante 7 días sin parar. O sea, de que durante 7 días la conciencia surge y toma el nirvana como objeto. La conciencia surge y cesa. O sea, de que por eso se llama el estado sostenido de fruición. O sea, de que durante esos 7 días, 24 horas, lo único que la conciencia surge y cesa momento a momento. Aquellos que han estudiado Abhidhamma saben que la conciencia surge vertiginosamente. Entonces, pero cada vez que la conciencia surge, toma el nirvana como objeto. O sea, de que por eso se dice de que por 7 días experimentó la dicha de la emancipación, porque en realidad el nirvana es el objeto incondicionado. Entonces la mente está tomando ese objeto, entonces se dice que está experimentando la dicha de la
emancipación. O sea, de que ahí no pasa nada, en el sentido de que la mente está, o sea, el Buda es como una estatua, por decirlo así. Y lo único, y la única conciencia que tiene es una conciencia de la mente, o sea, que el Buda no está experimentando ningún otro tipo de conciencias de los sentidos, como nosotros, por ejemplo, ver, oír, ¿no? O sea, de que el Buda está absorto, por decir así, en Pali se llama Palasamapati, que es el estado sostenido de fruición. Entonces, ahí no pasa nada. Entonces, pero el discurso sigue. Luego, al final de esos 7 días, el sublime, habiendo emergido de esa concentración, o sea, es el nivel más elevado y sublime de concentración que un ser puede experimentar. En la primera parte de la noche, o sea, la noche está dividida en 3 partes. En la primera parte de la noche, dirigió su atención al origen condicionado en el orden directo. Ahora, si ustedes han leído acerca de lo que el Buda, lo que pasó antes de que el Buda se iluminara la noche anterior, ustedes van a leer en los textos de que en la primera parte de la noche el Buda alcanzó el conocimiento de recordar sus vidas pasadas, ¿no? Ese es el primer conocimiento extraordinario que el Buda tuvo. Y en la segunda parte de la noche, antes de la iluminación, el Buda alcanzó el conocimiento de ver seres morir y reconectar de acuerdo a sus acciones. Ese fue el segundo conocimiento que el Buda alcanzó antes de la iluminación. Y en la tercera parte de la noche, el Buda contempló en el origen condicionado. ¿No? Entonces, ahora después de 7 días, entonces, cuando el Buda contempla sobre el origen condicionado, en la tercera parte de la noche, en orden directo, inverso ambos, el Buda al final de la tercera parte de la noche alcanza la iluminación. Y alcanza la iluminación, pronuncia estos 2 versos que en su mente que les acabo de leer y entra en el estado sostenido de fruición por 7 días. O sea, de que el Buda permanece 7 días ahí. Y ahora emerge y vuelve a contemplar en el origen condicionado. O sea, como ustedes podrán deducir, esta doctrina del origen condicionado es algo muy importante dentro de la enseñanza del Buda, pero también es algo muy difícil de entender. O sea, ustedes tienen un párrafo ahí. No, yo lo voy a leer, voy a explicar un poco. Y si nosotros tenemos tiempo, al final del retiro, las últimas 2 clases, dependiendo, vamos a hablar de nuevo acerca del origen condicionado, ¿no? Entonces, cuando esto es, aquello es. Del surgimiento de esto, aquello surge. Entonces, esta primera oración es la formulación genérica del origen condicionado. O sea, esto aparece en los suttas, en los discursos, y también en algunos de los libros de la canasta de la Abhidhamma, muchísimas veces. Esto es la traducción son pasajes en Pali, ¿no? De que lo que quiere decir que cuando surge algo, eso que surge debido a condiciones, ¿no? No hay nada en el mundo condicionado que no surja debido a condiciones. O sea, de que esa formulación genérica más o menos está diciendo eso, que todo lo que surge debido a condiciones y es posible conocer
cuáles son esas condiciones. Y ahí continúa, es decir, de la condición de la ignorancia surgen las formaciones. Es el son enlaces, eslabones, como le llaman. De la condición de las formaciones surge la conciencia. De la condición de la conciencia surge la mente y la materia. De la condición de la mente y materia surgen las 6 bases sensoriales. Ahora vamos a explicar un poco cada cosa. De la condición de las 6 bases sensoriales surge el contacto. De la condición del contacto surge la sensación. De la condición de la sensación surge el deseo. De la condición del deseo surge la adherencia. De la condición de la adherencia surge la existencia. De la condición de la existencia surge el nacimiento. De la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte. Y también la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta entera masa o cúmulo, si quieren encontrar algún término mejor, de sufrimiento. Entonces eso fue lo que él reflexionó cuando emergió del estado sostenido de fricción en el que la conciencia estaba tomando un nivel. Inmediatamente después, él reflexionó acerca de la condicionalidad. Y cuando terminó esta reflexión, pronunció ese verso, pero sigamos leyendo. Después el sublime, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría. O sea, comprendió esto. Ya lo había comprendido antes de su iluminación, lo volvió a comprender nuevamente. Y entonces este es el verso, este es el Udana. Estas son las primeras palabras verbales pronunciadas por el Buda. Realmente, cuando los Dhammas, sin traducir, se manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, el Buda se está refiriendo a sí mismo. Entonces todas sus dudas desaparecen porque comprende el Dhamma y sus causas. O sea, de que ahora este verso nos está diciendo mucho a nosotros. Porque en este verso el Buda está hablando de los Dhammas. Y específicamente se está refiriendo a las componentes finales de la realidad. ¿No? Entonces aquí nosotros tenemos el primer elemento de la iluminación del Buda. O sea, por favor tomen nota de esto porque entonces, ¿en qué consiste? Porque normalmente cuando a uno le preguntan, a una persona que ha estudiado el budismo, incluso mucha gente que ha leído sobre el budismo, ¿qué pasó en el momento de la iluminación? Si usted hace una encuesta, por ejemplo, yo creo que el 80 o 90% de la gente le va a decir: el Buda descubrió las 4 nobles verdades. Lo cual es correcto. Eso es correcto. Lo que pasa es de que esa es la narrativa que nosotros, un poco el cuento que nos han contado, o la narrativa que nosotros hemos recibido con relación a en qué consistió la iluminación del Buda. ¿No? Pero si nosotros vamos a las palabras del Buda, ¿qué pasó en el momento de la iluminación? El Buda descubre los Dhammas. Y los Dhammas son los componentes de la realidad. Eso es lo que el Buda descubre. Entonces, cuando él descubre sus componentes
finales de la realidad. O sea, la realidad consiste en eso, en esos dhammas que nosotros dejamos sin traducir. El mismo Buda dice, entonces todas sus dudas desaparecen. Porque comprende, en realidad habría que poner ahí en plural, porque comprende los dhammas, que son las realidades últimas, y sus causas y sus condiciones. Entonces aquí nosotros tenemos dos cosas. Entonces la iluminación del Buda son dos cosas. El Buda descubre los componentes finales de la realidad. Todo el mundo está edificado sobre estos dhammas. O sea, eso es lo que el Buda descubre, o sea, que es un monumental descubrimiento, ¿no? Lo que el Buda está en el momento de su iluminación logrando. Lo que pasa es de que el budismo se ha mezclado mucho con un aspecto religioso, ¿no? Y muchas veces nosotros perdemos la dimensión del verdadero descubrimiento del Buda, ¿no? Porque es tal la devoción, si ustedes van a los países budistas, que existe por el Buda y todo su descubrimiento, ¿no? De que muchas enseñanzas de que nosotros recibimos están un poco, ¿cómo se dice?, empapadas con cuestiones devocionales y religiosas y que nos hacen perder realmente de vista el significado de su descubrimiento. Entonces el Buda descubre estos dhammas, estas realidades últimas, estos componentes, estos constituyentes finales de la realidad, y también descubre qué es lo que sostiene estos dhammas, estos componentes finales de la realidad. Porque todos los componentes condicionados finales de la realidad están sostenidos por condiciones. O sea, de acuerdo con esa fórmula que ustedes ven en el párrafo anterior, ustedes ven de que esos componentes condicionados, los constituyentes finales de la realidad, existen o están sostenidos por condiciones. Entonces, eso es la iluminación del Buda, de acuerdo en sus propias palabras. O sea, de que lo que el Buda está descubriendo es los bloques indivisibles, o sea, tanto de la materia como de la mente, que son las realidades últimas. Y el Buda no solamente puede analizar e identificar cada uno de esos dhammas, sino también puede identificar por qué esos dhammas existen, por qué esos dhammas surgen, por qué esos dhammas están presentes. Entonces eso es la condicionalidad. Y en esa fórmula que ustedes tienen allí, anteriormente, ustedes pueden explicar qué es lo que sostiene a los dhammas, parcialmente, ¿no? Pero, entonces, todo comienza con la condición de la ignorancia, pero lo que pasa es de que esto no es que la ignorancia sea un primer comienzo, porque en realidad no es así. O sea, el Buda en otros lados dice de que no es posible discernir un comienzo en el cual existía la ignorancia y antes no. O sea, de que, bueno, también eso tiene que ver con el tiempo, ¿no? Que de acuerdo con la enseñanza del Buda es un concepto, ¿no? Pero bueno, pero de cualquier manera, la ignorancia es lo que permite de que surjan las formaciones. Las formaciones, en realidad, es un término técnico que significa las acciones de los seres, o el karma, o el karma. O sea, los seres realizan acciones de distintos tipos porque existe la ignorancia. Y cuando existen acciones, entonces surge la conciencia.
es el origen de una existencia. Y porque surge la conciencia, después surgen la mente y la materia, en realidad los factores mentales y las propiedades materiales, y porque surge la mente y la materia, después surge las bases sensoriales, o sea, nosotros adquirimos bases sensoriales, y cuando nosotros tenemos las bases sensoriales, entonces hay contacto, que el contacto es un factor, algo así como sería el precursor de la sensación. Entonces, porque hay contacto, siempre hay sensación. Entonces, nosotros experimentamos las cosas de acuerdo con un tono particular, eso es la sensación, que puede ser placer, desplacer, o ni placer ni desplacer. Y precisamente porque existe la sensación, entonces existe esa potencialidad de que surja el deseo. Normalmente siempre surge. O sea que la sensación es el factor importante, porque la sensación es una condición del deseo. Y cuando hay deseo, hay otro tipo de deseo que se llama adherencia, y que no solamente es deseo, sino también cierto tipo de modos que nosotros nos relacionamos con las experiencias. Y porque existe eso, después existe la existencia y el nacimiento y la vejez y la muerte, etc. Entonces eso es lo que se llama la doctrina del origen condicionado. No es fácil de explicar esto. Para poder entender el origen condicionado hay que estudiar la tercera canasta de Abhidhamma. O sea, así es, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo, a lo mejor al final del retiro vamos a tratar de explicar de la manera más accesible posible el origen condicionado. Entonces eso es lo que pasó después que el Buda emergió. Hacemos la otra. Entonces eso fue el primer discurso de la iluminación, o sea que es cortito. Y aquí nosotros tenemos el segundo discurso de la iluminación, y el primer párrafo es exactamente igual, o sea, de que prácticamente no varía con relación al primero. Lo voy a leer. Así he oído, en una ocasión el sublime estaba residiendo en Uruhuela. Uruhuela significa un lugar donde hay mucha arena, ¿no? Si ustedes han ido al lugar de iluminación del Buda, van a ver de que ahí hay un río, que es el río Neranjara, y hay mucha bancos de arena. Y entonces, al pie del árbol Bodhi, recién habiendo alcanzado la iluminación. En esa ocasión el sublime permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Luego, al final de esos 7 días, el sublime, habiendo emergido de esa concentración en la parte media de la noche, o sea, de que toda la primera parte de la noche, el Buda contempló el origen condicionado en el orden directo. Y en la parte media de la noche dirigió su atención al origen condicionado en orden inverso, reverso. El orden reverso del origen condicionado habla de que cuando no existen condiciones, no pueden existir los fenómenos, los dhammas. A eso se refiere el orden reverso. Cuando esto no es, aquello no es. O sea que cuando no hay condiciones, un fenómeno no puede surgir. De la cesación de esto, aquello cesa. Es decir, de la cesación de la ignorancia ocurre la cesación de las formaciones. De la cesación de las formaciones ocurre la cesación de la conciencia.
de la cesación de la conciencia, ocurre la cesación de la mente y materia. De la cesación de la mente y materia, ocurre la cesación de las 6 bases sensoriales. De la cesación de las 6 bases sensoriales, ocurre la cesación del contacto. De la cesación del contacto, ocurre la cesación de la sensación. De la cesación de la sensación, ocurre la sensación del deseo. De la cesación del deseo, ocurre la cesación de la adherencia. De la cesación de la adherencia, ocurre la cesación de la existencia. De la cesación de la existencia, ocurre la cesación del nacimiento. De la cesación del nacimiento, ocurren la vejez y la muerte. Cesan, la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la cesación de esta entera masa de sufrimiento. Después el sublime, habiendo comprendido este significado en ese momento, pronunció esta expresión de alegría. Entonces este es el segundo verso, las segundas palabras del Buda. Realmente, cuando los Dhammas se manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, entonces todas sus dudas desaparecen porque ha experimentado la destrucción de las condiciones. O sea, de que aquí el Buda está hablando de que cuando uno erradica el deseo y las otras impurezas mentales, cesa el sufrimiento. ¿No? Y también, o sea, él está comprendiendo los componentes finales de la realidad y que esos componentes finales de la realidad dejan de existir cuando no existen condiciones para que esos componentes finales de la realidad existan. Entonces, eso es el segundo discurso de la iluminación. Y el tercer discurso de la iluminación así he oído en una ocasión el sublime, estamos en el tercero, ¿no? Sí. Estaba residiendo en Uruvela, en la orilla del río Neranjara, al pie del árbol Bodhi, recién habiendo alcanzado la iluminación. En esa ocasión el sublime permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Luego, al final de esos 7 días, el sublime, habiendo emergido de esa concentración en la parte final de la noche, dirigió su atención al origen condicionado en orden directo e inverso. Entonces, esta es la tercera forma de contemplar en el origen condicionado. Primero, uno va en el orden directo que vimos en el primero, después uno va en el orden inverso que vimos en el segundo, y después uno va y vuelve, por decirlo así. ¿No? Entonces, lo voy a leer. Cuando esto es, aquello es, del surgimiento de esto, aquello surge. Cuando esto no es, aquello no es, de la condición, de la cesación de esto, aquello cesa. Es decir, de la condición de la ignorancia surgen las formaciones, de la condición de las formaciones surge la conciencia, de la condición de la conciencia surge la mente y materia, de la condición de mente y materia surgen las bases sensoriales, de la condición de las bases sensoriales surge el contacto, de la condición del contacto surge la sensación, de la condición de la sensación surge el deseo, de la condición del deseo surge la adherencia, de la condición de la adherencia surge la existencia, de la condición de la existencia surge el nacimiento, de la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta entera masa de sufrimiento. Ese es el orden directo.
De la completa cesación de la ignorancia ocurre la cesación de las formaciones. De la cesación de las formaciones ocurre la cesación de la conciencia. De la cesación de la conciencia ocurre la cesación de la mente y materia. De la cesación de la mente y materia ocurre la cesación de las bases sensoriales. De la cesación de las 6 bases sensoriales ocurre la cesación del contacto. De la cesación del contacto ocurre la cesación de la sensación. De la sensación ocurre la cesación del deseo. De la cesación del deseo ocurre la cesación de la adherencia. De la cesación de la adherencia ocurre la cesación de la existencia. De la cesación de la existencia ocurre la cesación del nacimiento. De la cesación del nacimiento cesan la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la cesación de esta entera masa de sufrimiento. Después el sublime, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría. Realmente, cuando los Dhammas se manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, él permanece dispersando el ejército de Mara. Aquí Mara se puede interpretar como las impurezas mentales, como el sol iluminando el cielo. O sea que cuando el sol, los rayos del sol iluminan el cielo, se disipa la oscuridad. Entonces, de la misma manera, cuando los Dhammas se le manifiestan al enérgico contemplativo Brahman, permanece dispersando el ejército de Mara como el sol iluminando el cielo. Entonces, esta es la terceras palabras del Buda, la tercera udana. Entonces, nosotros aquí hemos visto lo que es la iluminación del Buda, que es un poco el origen de todas sus enseñanzas. Hay mucho más, pero ya han pasado 50 minutos. Ahora, voy a agregar una cosa más. O sea, de que la iluminación del Buda, utilizando las palabras mismas del Buda, consistió en que, bueno, él descubrió estos componentes finales de la realidad. Ahora, eso es lo que se denomina la realidad última en el budismo. Ahora, después, el Buda necesita expresar, revelar, narrar, contar esto. Entonces, para poder narrar y contarnos todo esto, el Buda tiene que recurrir a la otra realidad, que es la realidad convencional, la realidad conceptual. Entonces, y esa es otra gran proeza del Buda, en realidad. Poder relatar eso que en realidad no se puede relatar, porque eso pertenece a la realidad última. La realidad última es algo que es, ¿no? Pero entonces después el Buda tiene que expresar al mundo su descubrimiento. Entonces, para poder expresar al mundo su descubrimiento, el Buda tiene que recurrir a la realidad convencional, a los conceptos, al lenguaje, que es lo que estamos utilizando nosotros. Y entonces se dice de que el Buda recurre a la lengua Pali, que era la lengua
que se utilizaba en esa época. De acuerdo con la tradición Theravada, el Buda utiliza la lengua del reino de Magadha, que mucho tiempo después vino a llamarse Pali. Originalmente el término Pali se utilizaba para referirse a la palabra del Buda solamente. Si ustedes leen los antiguos comentarios, ustedes van a ver que cuando ustedes ven que el comentarista usa Pali, eso es símil, es la palabra del Buda. ¿No? Entonces el Buda tiene que recurrir al lenguaje de su época para relatar su descubrimiento. Y, como digo, la iluminación del Buda es algo tan importante, pero tampoco nosotros tenemos que subestimar la tarea de articular lingüísticamente y conceptualmente su descubrimiento para relatarlo al mundo. Entonces eso también es algo muy importante de la iluminación del Buda. Y eso es otro de los grandes aportes, yo creo, del budismo al mundo. Porque esta realidad convencional, esta realidad conceptual, lingüística, es una realidad que es una construcción mental. ¿De acuerdo? Eso es otra cosa de que también el Buda nos enseña. O sea, de que la realidad convencional, la realidad, los conceptos, el lenguaje, es algo que está creado en la mente de los humanos, en este caso. O sea, de que es algo que nosotros, los humanos, crean. Pero para poder crear la realidad convencional y la realidad conceptual, se requiere la realidad última. Por eso se dice de que la realidad última, la realidad convencional o los conceptos son como sombras de las realidades últimas. En algunos de los textos se utiliza, porque si no existieran las realidades últimas, no existirían los conceptos, no existiría el lenguaje, ¿no? Pero la realidad convencional, el lenguaje, los conceptos pueden generarse y existir a partir de la realidad última, esos dhammas, los componentes finales de la realidad. Pero el problema es de que, como el mismo Buda dice, hay muchas formas diferentes de llegar a la realidad última. Nosotros podemos llegar a la realidad última por muchos caminos, ¿no? Algunos caminos a lo mejor no llegan correctamente a la realidad última. Entonces, por eso hay tanta variedad en el mundo de la realidad convencional y la realidad conceptual. O sea, si ustedes estudian la historia de la humanidad, ¿cuántas civilizaciones ha habido? ¿No? Cada civilización construye esa civilización en base a estas realidades últimas. ¿Cuántas religiones han existido en la historia de la humanidad? La historia de las religiones también es la historia de la realidad convencional. Cada una tratando de llegar de la mejor manera posible a las realidades últimas. Entonces es importante que nosotros también entendamos que toda la narrativa, toda la historia, las enseñanzas que nosotros estamos aprendiendo, es posible debido a esta otra realidad. Entonces esta otra realidad se utiliza para poder contarnos, explicarnos esta otra realidad, la realidad última, que son los dhammas que el Buda descubre. Y por supuesto que la mejor manera de comprender la realidad última es a través de la práctica. Nosotros podemos hablar sobre la realidad última, pero nosotros tenemos que acceder a la realidad última por medio de la realidad última.
y no por medio de la realidad conceptual. Y la forma de acceder a la realidad última, por medio de la realidad última, es a través de la práctica, y una de las prácticas que nosotros estamos realizando es precisamente el cultivo de la atención y la introspección y vipassana. Ahora, pasemos. Ahora, yo he incluido como última lámina en todas las conferencias que vamos a tener en este retiro, reflexiones. O sea, para que reflexionemos y para que ustedes también reflexionen sobre lo que nosotros hemos estudiado. Ahora, nosotros podemos decir de que la iluminación del Buda es debido a su sabiduría. O sea, de que sin sabiduría no existe la iluminación. Y la enseñanza de lo que el Buda descubrió en el momento de su iluminación es parte de lo que nosotros llamamos la compasión. Porque el Buda no se quedó callado, sino que el Buda activamente se dedicó a enseñar, formar la orden monástica, todo lo que él había descubierto. Entonces se dice de que esa labor de enseñar del Buda hasta su muerte en los 80 años es el aspecto de su compasión. Pero el Buda muere, la comunidad monástica por más de 2500 años se encargó de preservar también por compasión el mundo y las enseñanzas del Buda. Y las enseñanzas nosotros las tenemos en la actualidad. Entonces yo creo que una reflexión importante es que en la continuación nosotros tenemos un poco esta responsabilidad. La continuación de la sabiduría y la compasión en el mundo moderno, por medio de la práctica y por medio de la difusión de las enseñanzas del Buda. Entonces de esa manera nosotros mantenemos vivas estas enseñanzas, practicándolas nosotros mismos y tratando de difundir estas enseñanzas de tal manera que otras personas también puedan practicar y beneficiarse de la práctica de las enseñanzas. Entonces bueno, esta es una reflexión de tantas que uno puede hacer con relación a eso. Ha pasado 1 hora exactamente y vamos a abrir un espacio de preguntas tanto para las personas que están aquí en el monasterio en el Dhamma Vihara o aquellos que nos están siguiendo vía internet, vía Fuse solamente, porque las personas que nos están viendo en live stream no hay sesiones de preguntas, solamente aquellas personas que están vía Fuse. Ahí tienen una bandera roja, pueden levantarlo si tienen alguna pregunta, y aquí he traído un micrófono de tal manera de que todos van a escuchar las preguntas. Entonces, bueno, pero si hay alguna pregunta aquí también en esta... Sí. ¿Cuál es su nombre? Oscar Barrera. Oscar, adelante. Lo mencionó hace un rato, pero quisiera que lo elaborara un poquito más. Decía que no existe una condición anterior a la ignorancia. No. O sea que, de acuerdo con las enseñanzas del Buda y el descubrimiento de la iluminación del Buda, no existe un momento de tiempo anterior en la cual se pueda decir que no existía la ignorancia y por supuesto los dhammas condicionados. No. O sea, eso es indiscernible, de acuerdo con el Buda. O sea, no hay forma. O sea, sí. O sea, normalmente uno está... o sea, esto es un poco, o sea, challenging, como se dice en inglés. ¿Cómo se dice? Es como un desafío, ¿no? Como un reto. ¿Cómo? Como un reto. No, porque uno está acostumbrado a que uno
todo tiene un comienzo y un fin. Pero en realidad lo que termina vuelve a comenzar, de acuerdo con la enseñanza del Buda, ¿no? Y es así, todos los fenómenos condicionados son de esa manera. Entonces por eso tiene un fin y tiene un comienzo, pero es indiscernible, no se puede discernir un primer comienzo. Sí. ¿Usted, Paco? Sí, sí. Venerable, es evidente que toda esta masa de sufrimiento proviene de la ignorancia. Mi pregunta concreta es, ¿qué es la ignorancia? Ok, ahora, cuando nosotros decimos que la ignorancia es el primer eslabón, no significa que sea la única condición. O sea, eso es importante, porque cuando hay ignorancia hay otros dhammas junto con la ignorancia, siempre. ¿No? O sea, no es que haya una condición, no, hay varias condiciones y varios efectos. Ahora, ¿qué es la ignorancia? La ignorancia es, por eso es importante, esa es una buena pregunta, porque cada uno de ustedes puede tener una idea de lo que es ignorancia, pero ignorancia significa, en realidad, un significado de ignorancia es no ver la realidad tal cual es. ¿No? ¿Cómo es la realidad? La realidad condicionada es impermanente, insatisfactoria e impersonal. Eso fue también algo que Buda descubrió. Entonces, normalmente nosotros no vemos a través de nuestra propia experiencia la realidad de esa manera. No obstante, intelectualmente entendemos que todo es impermanente, ¿no? Pero en experiencia propia, nosotros no, normalmente los seres no comprenden la realidad de acuerdo con esas características. ¿No? Entonces, y por eso es tan importante la práctica. Normalmente nosotros, por ejemplo, normalmente nosotros tomamos lo que es impermanente como permanente. Y nosotros lo sabemos. Nosotros nos identificamos, por ejemplo, con los estados mentales. O sea, identificarse con los estados mentales es como imputarle una personalidad a esos estados que son impermanentes, están surgiendo y cesando. ¿No? Entonces, la ignorancia es eso, no ver la realidad tal cual es. Y, por supuesto, de que la ignorancia significa otras cosas más. Pero, o sea, no podemos entrar, pero en un sistema, de una manera así básica, digamos que la ignorancia es no ver la realidad tal cual es. Aquí tengo una persona que levantó la bandera, que es Felipe de Jesús Reyes. Entonces, Felipe de Jesús Reyes, le voy a dar el micrófono. Por favor, tiene la palabra, Felipe. Adelante. Sí. Tiene el micrófono. Puede hablar. Bueno, aparentemente tiene un problema con el micrófono. Si quiere puede hacer la pregunta vía chat. Sí, Felipe. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Sí, Alejandra. Venerable, ¿el tiempo es un concepto? ¿En qué momento vemos la realidad? Pues la realidad nosotros tenemos que ver, la realidad última, cuando nosotros, momento a momento, nosotros tenemos que ver la realidad tal cual es, ya sea de acuerdo con sus características particulares
o de acuerdo con las características universales. O sea, de que cuando nosotros vemos la realidad, o sea, nosotros no estamos viendo un concepto. O sea, que cuando nosotros observamos, por ejemplo, la respiración y correctamente la sensación y estamos observando ese objeto, en ese momento estamos viendo una realidad última. Entonces también por eso es importante la práctica de meditación. Bueno, ¿alguien más? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Usted? Sí. Juan. Gracias, venerable. Sí. Si bien nos dice hace ratito que al iluminarse el Buda se le revelan los Dhammas. Correcto. En lugar de lo convencional que conocemos, las 4 nobles verdades. Mi pregunta es, ¿cómo podría entender entonces la realidad última? O sea, si se le revelan los Dhammas. Bueno, en realidad lo que el Buda descubre, los Dhammas son los componentes finales de la realidad, que son, digamos, la conciencia, los factores mentales, la materia, y también, bueno, la realidad incondicionada, pero dejémosla por ahora. Ahora, esos Dhammas son dukkha, todos los Dhammas, ¿no? Entonces por eso después viene la narrativa cómo nos han contado, ¿no?, las enseñanzas del Buda. En realidad esos Dhammas que el Buda descubre es la primera noble verdad. O sea, mañana vamos a estudiar el primer discurso. El Buda dice, los 5 agregados de la adherencia son dukkha. Nosotros traducimos como sufrimiento, ¿no? Entonces a partir de ahí se hace la narrativa, digamos, de las 4 nobles verdades. Pero si usted, por ejemplo, lee los suttas o incluso en el Abhidhamma, esos dhammas que el Buda descubre se catalogan en muchas formas diferentes. Entonces la clasificación en 4 nobles verdades es una de varios criterios diferentes, ¿no? Ahora, si usted lee el comentario del Udana, del primer verso, ¿qué significa Dhammas? Las 4 nobles verdades. O sea, el comentario explica eso, ¿no? Pero en realidad las Dhammas se refiere, o sea, a los componentes finales de la realidad: la conciencia, los factores mentales, y la materia y el nirvana. ¿Está bien? Hay una pregunta aquí. Juan Cabrera. Sí, adelante, Juan. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, adelante, Juan. ¿Me escucha, venerable? Sí, adelante, preséntese aquí. Sí, buenas noches. No, solo, venerable, junto con saludarlos a todos, para repetir la pregunta de la persona que la pudo escribir, pero no la pudo decir antes. Dice que, pregunta él, ¿el apego es un condicionamiento del estado mental? El apego, sí, el apego puede ser... ahora, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos los dhammas, que son los componentes finales de la realidad. Y esos dhammas, a su vez, funcionan como condicionantes y como estados condicionados, ¿no? O sea, eso también, esa es una muy buena pregunta, porque, o sea, un dhamma, o sea, puede ser un estado, además de ser dhamma, puede funcionar como un estado condicionante. Estado condicionante significa que es la condición de otro estado para que surja. Y el estado condicionado, también el apego puede ser un estado condicionado. O sea, de que es la condición, o sea, depende de otro estado para surgir. O sea, de que los dhammas son los componentes finales de la realidad, y esos componentes finales de la realidad a su vez funcionan como estados condicionantes y como estados condicionados, ¿no? O sea,
hay otros estados condicionantes que no son damas a veces, que son la realidad convencional, ¿no? O sea, de que la realidad convencional, los conceptos, pueden ser también estados condicionantes, pero bueno, pero eso ya es... y también la realidad incondicionada puede ser un estado condicionante, no condicionado. ¿Esa era la pregunta? Esa era la pregunta. Ok, gracias. Gracias. Aquí hay una pregunta de Ítalo da Silva. ¿De qué modo la conciencia condiciona la mente y la materia? Pues, ahora, para responder esta pregunta hay que estudiar Abhidhamma. Y ahora, y para poder responder a esta pregunta correctamente, hay que entender el otro método de condicionalidad, que es el método de las 24 relaciones universales, el Patana, que es el séptimo libro de Abhidhamma. Y bueno, y es una buena pregunta esta, aunque no se la voy a poder contestar, porque el origen condicionado solamente a nosotros nos enseña que A está relacionado con B. Cuando nosotros decimos en este caso que la conciencia condiciona la mente y la materia. El origen condicionado solamente dice de que la mente y la materia está condicionado por la conciencia. Ahora, cuando nosotros decimos de que la mente y la materia está condicionado por la conciencia, no significa que la mente y la materia está causada por la conciencia. O sea, solamente algunas de los eslabones del origen condicionado son relaciones causales. La mayoría de las relaciones no son causales. Y, por ejemplo, en este caso, la relación entre la conciencia y la mente y la materia no es una relación causal. O sea, de que la conciencia no es la causa de la mente y la materia, en el sentido de que produce. Entonces, para poder entender cómo está relacionada la conciencia con la mente y la materia, el origen condicionado no dice nada. Hay que ir a la canasta de la Abhidhamma. Y en el séptimo libro de la Abhidhamma se nos explica a nosotros de qué manera la conciencia condiciona la mente y la materia. Entonces ahí hay muchas formas en que la conciencia condiciona la mente y la materia. Voy a darle un ejemplo o dos. Ahora, ¿qué significa la conciencia también? Aquí conciencia en el origen condicionado significa, por un lado, la conciencia de reconexión. La conciencia de reconexión es la primera conciencia que surge en una existencia en particular, ¿no? Ahora, también la conciencia puede significar otra cosa, pero ese es uno de los significados. Y la primera conciencia, la conciencia de reconexión, que es la primera conciencia, surge asociada con ciertos factores mentales, ¿no? Y también surgen ciertas propiedades materiales en el momento de la conciencia de reconexión. Por ejemplo, el sexo está determinado en ese momento. O sea, de que a partir de ese momento ya se sabe si es femenino o masculino, ¿no? Y la base de la mente, que es otra propiedad material. En el plano humano y en otros planos, siempre la conciencia depende de propiedades materiales. Entonces, perdón, en el primer momento, que es el momento de la reconexión, tenemos la conciencia de reconexión, que es la conciencia ahí, en el origen condicionado. Y simultáneamente surgen factores mentales y ciertas propiedades materiales. Entonces, mente y materia, en ese momento se refiere a los factores mentales asociados con la conciencia de reconexión y las propiedades materiales que surgen en ese momento. ¿Okay? Ahora, la pregunta que hay que hacerse aquí es ¿cómo está relacionada la conciencia de reconexión con los factores mentales asociados
y las propiedades materiales. Y para contestar a la pregunta, hay que ir al séptimo libro de la vida. ¿Cómo? O sea, la conciencia está, por ejemplo, hay muchísimas formas ahí de condición. Una forma es lo que se llama la condición de mutualidad. La conciencia se apoya con los factores mentales y los factores mentales se apoyan con la conciencia para poder surgir, ¿no? Ahora, la conciencia está asociada, está relacionada con la materia que surge en ese momento por lo que se llama una condición que se llama de disociación, ¿no? Entonces, o sea, esto es, o sea, lo más profundo de las enseñanzas del Buda. Y por ejemplo, para contestar qué tipo de condiciones hay en ese momento de conciencia solamente, nosotros nos podemos pasar, o sea, horas explicando eso, y tenemos que recurrir al séptimo libro de la vida. Entonces, espero haberle contestado y un poco, como se dice, motivado a que estudie Abhidhamma. Ítalo. Sí, ¿quién quería preguntar? Usted, Ileana. Venerable, el Buda descubre los dhammas, los componentes finales de la realidad. Usted mencionó todo el mundo edificado en esto. Y sí. Mundo es un concepto del mundo convencional. ¿Cómo? Perdón, eso. Mundo, es que usted mencionó, todo esto está edificado en el mundo. Sí. Y mundo es un concepto de la realidad convencional. ¿A qué se refiere? Y usted mencionaba conceptos como sombra de la realidad final. Mundo, el concepto mundo es sombra de qué. No, lo que quiero decir es, o sea, el Buda descubre eso, ¿no? Eso es la realidad última, ¿no? Ahora, el término mundo, o sea, puede tener diferentes significados en Pali. El término mundo se puede referir a la realidad última. Loka se puede referir a los 5 agregados, que son los componentes finales de la realidad. Pero a lo que quise decir es de que, bueno, ahora el Buda tiene que, para poder enseñar, ¿no?, que es el aspecto de la compasión, ¿no?, el Buda tiene que estructurar eso que él descubrió en palabras, en conceptos, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces el Buda estructura su descubrimiento y de una manera lingüística y conceptual, y después empieza a enseñar. Entonces, todo lo que nosotros tenemos, los discursos y todo eso, ¿no? Y esa proeza, por decir así, de poder estructurar lingüísticamente y en conceptos, porque si ustedes han estudiado un poco sobre la enseñanza de Buda en Pali, ustedes ven, o sea, que el Pali es una lengua que es exclusiva para explicar el descubrimiento del Buda, ¿no? Y toda la cuestión, los términos técnicos y todo eso, es una lengua muy precisa, ¿no? Ahora, pero digo, la proeza de poder estructurar su descubrimiento en conceptos lingüísticamente y contarlo, eso no es algo, o sea, fácil de hacer, porque si ustedes han escuchado hablar de los Pacheka Budas, por ejemplo, ¿no? No sé si han escuchado hablar de Pacheka Budas. A veces se lo traducen como Budas silenciosos. En realidad, el término Pacheka significa individual, ¿no? Budas individuales. ¿Qué quiere decir en realidad? No es que los Pacheka Budas sean mudos, que no hablen. Lo que significa es de que los Pacheka Budas no tienen la riqueza de la realidad convencional o la capacidad de poder expresar su descubrimiento y enseñar al mundo. O sea, entonces, y el Pacheka Buda es un poco así en la escatología, o sea, lo que sigue después del Buda, porque los Pacheka Buda, al igual que el Buda, descubre por sí mismo todo esto. O sea, y eso no hay nadie más que lo pueda hacer. Solamente los Budas y los Pacheka Buda. Pero el Pacheka Buda
a diferencia del Buda, no puede, ¿cómo se dice?, articular esto de una manera lingüística y conceptual de tal manera de que otros puedan beneficiarse, como en el caso del Buda. No quiere decir que el Pacceka Buda no pueda. Seguramente el Pacceka Buda lo puede y lo hace de alguna manera, pero muy rudimentaria. Entonces, o sea, la tarea del Buda de poder articular esto lingüísticamente y en concepto y enseñar, o sea, eso es también algo increíble. Nosotros, o sea, por eso tenemos que un poco reflexionar también acerca de eso. ¿No? Porque, o sea, el Pacceka Buda descubre las realidades últimas, el componente final de la realidad, y no puede, por decir así. No puede ir más allá de eso. Okay. A ver, aquí hay una persona que levantó la mano. Juan, de nuevo. Venerable, Sí, Juan. es por las personas que han escrito preguntas más que nada, pero que no pueden hablarlas porque no tienen micrófono. Hay una persona que pregunta. Venerable, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ok. Pregunta Felipe, dice, ¿cómo luchar contra el apego? Pues con el apego no se lucha. O sea, en realidad hay que observarlo. ¿No? O sea, nosotros no es un match aquí como de lucha o de box. O sea, que el apego nosotros observamos a través del cultivo de la atención. Esa es la forma de trabajar con eso. Nosotros no es algo que implique violencia o fuerza, sino que implica el cultivo de la atención y la sabiduría particularmente. Ya, ver las tres características, sí. ¿Está bien, Juan? Gracias, muchas gracias. A ver, Edgar. Bueno, son varios, pero hago la primera. El Buda renuncia y empieza a formarse con maestros en la práctica de samatha. Correcto. De hecho, Vipassana es un descubrimiento estrictamente búdico. El objeto mental que se utiliza en las llanas nunca es Nibbana. Correcto. O sea, que en las llanas los objetos generalmente son conceptos. Son conceptos. Ya. O sea, el Buda se inicia con unos maestros, por decir así, donde él aprende estas técnicas, pero o sea, esas técnicas no conducen a lo que el Buda descubrió. Después, el Buda utiliza eso a su favor, porque el Buda enseña las llanas para desarrollar concentración y después pasar a la práctica de Vipassana. O sea, de que en realidad el Buda utiliza eso. Ya. Y avanza hasta el máximo nivel dentro de samatha. Correcto. Sí. A través de ir expandiendo el objeto mental. Sí. En los tiempos del Buda no había un Buda ni de enseñanza ni. Entonces, ¿cómo Buda entiende que tiene que seguir la gran búsqueda? Pues ahora se dice de que el Buda, después de aprender esas técnicas, se da cuenta de que eso no conduce a la cesación de sufrimiento, ¿no? Porque él, recordemos de que él renuncia buscando una solución al problema de la vejez, la enfermedad y la muerte, ¿no? Entonces él, después de aprender esto, su sabiduría intuitiva, ¿no? O sea, él comprende de que eso no lo conduce a eso, entonces él se va por su cuenta y empieza a practicar austeridades extremas, que es también otra de las prácticas de la época. Entonces ahí en Uruvela el Buda practica por mucho tiempo, o sea, prácticamente se dice de que él conoció a estos maestros al comienzo, o sea que prácticamente 6 años, un poco menos,
estuvo practicando austeridades extremas y no. Entonces después él decide practicar las llanas de la respiración, ¿no? Entonces es por medio de la llana en la respiración que él alcanza sus conocimientos, los dos primeros que también son conocimientos prebúdicos, digamos, eso de ver las vidas pasadas, pero el segundo conocimiento, eso de ver seres morir y reconectar, eso ya es algo, yo creo que ya empieza con Dev, ¿no? Y después el origen condicionado, eso es Dev. Porque a veces se hace la pregunta, bueno, pero el Buda nació en una sociedad, en un medio, no, y seguramente el Buda se nutrió de todo eso, tomó de todo eso, ¿no? Pero con relación a eso, en el primer discurso, el Buda dice de que hay una frase que dice, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la luz, la sabiduría. Entonces, un poco eso nos da la pauta a nosotros de que el Buda descubrió algo que nadie antes lo había descubierto, porque en realidad eso existe, ¿no? Lo que el Buda descubrió. O sea, el Buda no inventa nada nuevo, simplemente descubre algo que existe y que los demás no lo ven. Entonces, ¿esa era la pregunta? Sí, esa era una de las preguntas. Okay. La otra pregunta es, a partir de la iluminación, está 7 semanas. 7 semanas. Rondando por ahí. el árbol. Sí, sí. Pero de ahí al primer discurso, todavía pasan unos días. Unos días más. Como 2 semanas más. Como 2 semanas más. Entonces, No. A ver, 7 semanas, sí, pasan unos días, sí. Sí, ok. Y él va a Sarnath, a Isipatana, sí. de ahí. Bueno, ahí hay como varias dudas. Una es la distancia que hay entre el punto donde se ilumina y el punto donde... Son 250, son más. Sí. Y se dice de que el Buda va caminando. Pero el problema es que, ¿cómo es posible que camine tan rápido? No, sí, eso es algo, ¿no?, que el Venerable Mahasi Sayadaw, yo creo que está en el libro. O sea, ahora no tengo presente cómo, porque es una paradoja eso. O sea, ¿por qué el Buda llega tan rápido? Porque el Buda podría haber ido por el aire, pero no. Se dice de que el Buda fue caminando porque iba a encontrar a alguien ahí que le iba a enseñar. A Upaca. Entonces, y la otra, surgen muchas, ¿no? Pero las hago porque si las guardo para el último día no nos alcanza. El otro tema es está relacionado con la toma de preceptos. Hoy tomamos preceptos. Uh-huh. Y se refieren en principio los primeros que se refugian, que toman refugio en el Buda, toman refugio en el Buda y en el Dhamma, porque todavía no hay sangre, ¿no? Correcto. La estructuración de la toma de refugio está acuñada como Bhante y es sinónimo de Bhikkhu. No. O como Samasambuddhasa. No. El refugio simplemente es Buddham Saranam Gacchami, Dhamman Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, segunda vez, tercera vez. En realidad, lo que nosotros hacemos aquí, esas fórmulas son una especie, no formalidad, que eso viene después. Si ustedes leen, eso está en el primer libro de la colección diversa, el Kuda Kapata. O sea, en realidad están los preceptos y el refugio. Los refugios es Buddham Saranam Gacchami y nada más. O sea, lo que pasa es que después se formaliza, ¿no? Sí, y en realidad la ordenación al comienzo era tomando el refugio. Los primeros bhikkhus, la forma de ordenarse, bueno, había una forma de ordenar que el Buda decía, Eji bhikkhu, venga bhikkhu, ya era bhikkhu.
Y después, cuando el Buda manda a estos arahants para enseñar el Dhamma, entonces la fórmula de ordenación es repitiendo los refugios. Así se ordenaban anteriormente. Ya después, por supuesto, que después se cambió eso. Sí, usted quería... A ver, ¿usted tiene una pregunta? Sí, Alina. Usted mencionó que descubrió los Dhammas y lo que sostenía los Dhammas parcialmente. Sí. ¿Parcialmente? ¿Por qué parcialmente? No, parcialmente dije. Sí, No creo. En realidad los Dhammas se sostienen con los Dhammas, ¿no? O sea que los Dhammas son Dhammas y a su vez son condiciones, ¿no? O sea que en la condicionalidad, si ustedes ven por ejemplo la fórmula de origen condicionado, cada uno de esos componentes, ignorancia, etcétera, cada uno de esos son Dhammas, ¿no? O sea de que los Dhammas son las condiciones de los Dhammas. Porque aquí hay una pregunta, José Luis. Sí, José Luis, tiene el micrófono. Buenas noches, venerable. No sé si me escucha. Y adelante, lo escucho perfectamente. Muchas gracias. Disculpe, yo soy un poco nuevo en el tema, pero entendí conceptualmente, pero quisiera saber cómo se puede empezar a practicar todo esto en la vida de uno. Por decir algo, o sea, empiezo en la moralidad, con la meditación, o cuáles serían los pasos. No sé si está eso explicado en la enseñanza del Buda, que uno podría iniciar para ya vivir esto plenamente, comprenderlo de primera mano. Ok, lo primero que no tiene que hacer es tomar los preceptos, observar la ética, que serían los 5 preceptos. Entonces eso es el primer peldaño, digamos. Y después empezar a practicar gradualmente sus enseñanzas. O sea, hay muchas enseñanzas, como por ejemplo la práctica de la generosidad, la meditación. Entonces, pero lo primero que uno debería hacer es tomar los 5 preceptos, que es la ética universal. ¿En dónde está usted, José Luis? Muchas gracias. Estoy en Ecuador, le estoy escuchando desde Cuenca, Ecuador. No, pues bueno, entonces sería bueno que tomar un retiro, ¿no? También. Sí, he buscado aquí de budismo Theravada, pero no he encontrado, inclusive de ningún tipo de budismo. Ajá. Bueno, pues por favor continúen en contacto con nosotros. Sí, disculpe, otra pregunta. ¿El resto de conferencias también van a publicarlas online? Sí, todas las conferencias las transmitimos en vivo y después se publican online. Muchas gracias, venerable. Ok, gracias. Hasta luego. Hay una pregunta ahí de Juan Cabrera, de nuevo. Sí, Juan. No, venerable, creo que quedó solamente encendido el micrófono. Agradecer la oportunidad, eso solamente. Bueno, muy bien, Juan. Seguimos en contacto. Aquí hay una pregunta. Sí. Bueno, mi pregunta, venerable, es, estoy haciendo una asociación entre lo que el Buda explica a través de la narrativa y yo pienso en el arte literario. ¿Hay esa conexión, pues, o se manifiesta así como el arte literario a partir de la narrativa? Pues hay mucho, o sea, bueno, hay toda la parte de versos dentro de, o sea, de que hay, o sea, expresiones muy hermosas. Por ejemplo, estos versos en Pali, o sea, cuando uno los traduce al español, es como si se perdieran, ¿no? De toda la belleza que hay en la lengua original, pero bueno, uno tiene que transmitir el significado, ¿no? Cuando uno lo traduce. Pero hay mucho de arte literario, sí. Ahora, pero hay que tener en cuenta una cosa, y que bueno, que ahora, que esto es una tradición oral, ¿no? Y la parte de prosa es una parte muy repetitiva.
¿no? Precisamente porque es una tradición oral. O sea, que usted lee los discursos y siempre se repite, ¿no? Porque como es tradición oral, entonces hay que estar, o sea, hay que hacer una especie de síntesis a veces para sacar, ¿no? Entonces, eso es importante, o sea, porque esto no se escribió hasta más o menos 500 años después de la muerte del Buda, ¿no? Pero por supuesto que después hay literatura posterior, ¿no? Y hay cosas realmente muy, muy hermosas, así literariamente, en el Canon Pali. Por ejemplo, este libro, Las preguntas del rey Milinda, ¿no? Que es una obra, a lo mejor del primer siglo de la era común, o antes, entre el primer siglo antes de la era común y el primer siglo después. Entonces es una obra muy, muy hermosa, hay cosas muy, muy interesantes. Y por ejemplo hay una colección de versos, mayoría, que es el Sutta Nipata. Ahí hay cosas muy, muy hermosas también. Claro, lo que pasa es de que nosotros nos enfocamos más en la enseñanza, ¿no?, de la doctrina y todo eso, y no, ¿cómo se dice?, no moramos tanto en la cuestión así de la estética y del estilo y todo eso, pero a lo mejor algún día tenemos que dar algunas clases sobre eso, ¿no? Bueno, el curso de Pali, ¿no?, es una oportunidad para eso. Gracias. Bueno, no sé, una pregunta más aquí y una pregunta más allá. Sí. ¿A qué se refiere cuando dice que la realidad es impersonal? Pues eso lo vamos a estudiar el martes y miércoles, y eso es una de las enseñanzas más difíciles y que más controversias ha generado, o sea, del Buda. Así que bueno, vamos a tratar de elucidar un poco, por eso dejé Anatta, ¿no? Y vamos a tratar de explicar eso, pero es algo que incluso dentro del budismo Theravada puede haber a veces discrepancias con eso. Entonces es un tema, por eso vamos a dedicarle 2 días. Okay. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En la audiencia que nos está viendo, ¿hay algo? Aparentemente no hay. Si hay alguna aquí, una más. ¿No? Sí. El venerable Ananda fue asistente personal del Buda en los últimos 25 años. Correcto. Del magisterio, de su ministerio, de Sí. enseñanza. La mayoría de los suttas a los que yo he tenido acceso empiezan así hoy. Sí. Y esos están vinculados exclusivamente con Ananda. Es Ananda, el venerable Ananda narrando, Sí. ¿no? Repitiendo en el concierto. La relación entre los discursos pronunciados por el Buda, si quitamos la canasta de la vida, que son estos 8 volúmenes, ¿no? Que eran 33, están relacionados con el Vinaya y con el Sutta. ¿Cómo diferencian aquellos que fueron narrados por Ananda de aquellos que son recordados por otros arahants reunidos en el primer concilio? Pues la historia oficial no es de que Ananda fue el encargado de todo el Dhamma y el venerable Upali, que era otro monje encargado del Vinaya. Entonces, aparentemente el venerable Ananda, pero claro, hay una obra que se llama el Dipavamsa, que es la crónica más antigua de Sri Lanka. Y ahí, cuando se explica qué es el Theravada, porque el término Theravada es un término que se acuñó después, ¿no? Y entonces el término Theravada, de acuerdo con la explicación de ahí, dice de que 500 y otros, ¿no? Entonces, supuestamente, lo que yo pienso es de que ha habido otra gente, otros bhikkhus, que han asistido
al venerable Ananda en esa tarea, ¿no? Pero la historia oficial es de que Ananda, si no escuchó todo lo del Buda, otros se lo dijeron. Y que Ananda tenía una memoria, o sea, comparable con ningún otro, o solamente con el Buda, ¿no? Entonces eso es... Y lo que pasa es de que en esa época, como era tradición oral, o sea, la memoria de la gente era diferente. Sí. Bueno, ya ha pasado 1 hora 45 casi. Entonces, a ver, hay una pregunta aquí en el chat y es la última. ¿Los condicionados surgen por cesación de los condicionantes o por surgimiento forzoso o espontáneo de los últimos? Pues estudiemos Abhidhamma, estudiemos, entonces para poder entender un poco más sobre toda la cuestión de la condicionalidad. O sea, cuando estudiamos la condicionalidad tenemos estados condicionantes, estados condicionados y lo que se llama la fuerza de la condicionalidad. O sea que hay 3 cosas ahí. Y entonces, pero ese es el método del Patana, el método de las relaciones universales. En el origen condicionado simplemente se dice de que la conciencia condiciona la mente y la materia. Nada más. Ningún sutta, en ningún discurso van a encontrar cómo la conciencia condiciona la mente y la materia. Entonces para poder entender eso hay que ir al séptimo libro de vida. Ok. Entonces vamos a dejar de la grabación. Vamos a detener.